Imagínate un lugar donde las reglas del mundo exterior desaparecen. Donde las personas más vulnerables son forzadas a enfrentarse a una brutal realidad para sobrevivir. Suena como algo sacado directamente del juego del calamar, ¿verdad? Pues lo inquietante es que algo muy similar ocurrió en la vida real en Corea del Sur. Bienvenidos a la impactante historia de Brothers Home, un caso que parece salido de la ficción, pero cuya crueldad supera cualquier guión. El origen de Brothers Home, un infierno legalizado. En las décadas de 1960 a 1980, Corea del Sur estaba pasando por un rápido desarrollo económico bajo gobiernos militares. Para mantener las calles limpias antes de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, el gobierno ordenó la captura masiva de indigentes, huérfanos, discapacitados y cualquier persona que no encajara en el perfil de una sociedad ideal. El destino de muchos de estos individuos fue Brothers Home, un supuesto refugio en Busan que se promocionaba como un centro de rehabilitación para los más desfavorecidos. En realidad, era un lugar de trabajo forzado, abuso físico, violencia extrema y muerte. Se estima que más de 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a condiciones inhumanas. El horror por dentro. ¿Recuerdas cómo en el juego del calamar, los concursantes eran manipulados, castigados y sometidos a juegos mortales? En Brothers Home, el horror era constante. Las personas, incluidos niños, eran obligadas a trabajar largas horas sin descanso, a menudo bajo palizas brutales. Los guardias, en lugar de protegerlos, eran los principales perpetradores de abusos. Se documentaron muertes debido al hambre, las palizas y las pésimas condiciones de vida. Aquellos que intentaban escapar eran severamente castigados o asesinados. Al igual que en la serie, los que controlaban el sistema veían a las víctimas como piezas descartables. Similitudes con el juego del calamar. 1. Explotación de los vulnerables. En ambos casos, las personas más marginadas de la sociedad son arrastradas a un sistema que las explota sin piedad. Mientras en la serie los concursantes eran manipulados por sus deudas, en Brothers Home eran capturados simplemente por existir en los márgenes de la sociedad. 2. Sistemas de poder corruptos. En la serie, los juegos están organizados por una élite que se deleita con el sufrimiento ajeno. En Brothers Home, el gobierno y los administradores del refugio lucraban con el trabajo forzado y los subsidios que recibían. 3. Falsa promesa de salvación. Así como los juegos prometían riqueza para salir de la miseria, Brothers Home se presentaba como un lugar para rehabilitar y proteger a los desfavorecidos. En ambos casos, la realidad era diametralmente opuesta. ¿Cómo salió a la luz? En 1987, un fiscal surcoreano recibió denuncias sobre las atrocidades en Brothers Home. Tras una investigación inicial, se descubrió un nivel de abuso inimaginable. Fotos y testimonios de sobrevivientes revelaron el horror que había estado ocurriendo durante años. Sin embargo, debido a la presión del gobierno, el caso fue rápidamente silenciado y muchos responsables nunca enfrentaron la justicia. Fue solo décadas después, gracias a la valentía de las víctimas y periodistas, que la historia volvió a salir a la luz. Reflexión, de la realidad a la ficción. El juego del calamar no está basado directamente en Brothers Home, pero ambas historias son un reflejo de las desigualdades sistémicas que aún persisten. La serie muestra cómo el sistema económico puede empujar a las personas al límite, mientras que Brothers Home demuestra cómo las estructuras de poder pueden deshumanizar a los más vulnerables. Las investigaciones recientes, descubriendo el infierno. Aunque el horror de Brothers Home fue destapado en 1987, muchas preguntas quedaron sin respuesta debido a la censura del gobierno. Fue hasta 2018, cuando se reabrió el caso, que se descubrieron más detalles impactantes. 1. Más víctimas de las que se pensaba. Documentos recientes muestran que más de 38.000 personas pasaron por Brothers Home desde su fundación. No solo eran indigentes,
Algunos fueron capturados arbitrariamente en las calles por no tener documentos o simplemente por su apariencia. 2. Negocios sucios. Los administradores de Brothers Home vendían productos elaborados por los prisioneros, como ladrillos y ropa, y se enriquecían mientras las personas detenidas vivían en condiciones miserables. Era un sistema de esclavitud moderna, respaldado por las políticas gubernamentales. 3. Muertes encubiertas. Aunque se documentaron oficialmente alrededor de 500 muertes, sobrevivientes afirman que el número real podría ser mucho mayor. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados, y las familias de las víctimas nunca recibieron respuestas claras. El papel de las víctimas en la búsqueda de justicia. Sobrevivientes como Kim Jong-il, quien fue detenido en Brothers Home a los 13 años, han sido fundamentales para mantener viva la lucha por la verdad. En 2020, él y otros activistas lograron que la Asamblea Nacional de Corea aprobara una nueva investigación para exponer a los responsables. Testimonios impactantes. Muchas víctimas relatan cómo fueron obligadas a presenciar ejecuciones públicas de quienes intentaban escapar. Estas historias han sido fundamentales para desmantelar la narrativa oficial que presentaba a Brothers Home como un refugio. Reconocimientos públicos. En 2022, el gobierno emitió una disculpa formal por las atrocidades, aunque las víctimas aún esperan compensaciones económicas y justicia penal contra los responsables. ¿Por qué se creó Brothers Home? El caso de Brothers Home no es solo una historia de abuso, sino un reflejo de la política y la sociedad de Corea del Sur en su transición de un país en desarrollo a una potencia económica. 1. La era de la limpieza social. Durante los años 70 y 80, Corea del Sur quería proyectar una imagen de modernidad al mundo. Esto llevó a políticas agresivas de limpieza, donde las personas indigentes eran vistas como una vergüenza nacional. 2. Un sistema corrupto. Los subsidios gubernamentales para refugios como Brothers Home incentivaban la detención masiva. Cuantas más personas capturaban, más dinero recibían los administradores. 3. Indiferencia colectiva. En ese tiempo, muchas personas preferían ignorar lo que sucedía dentro de lugares como Brothers Home, ya que pensaban que estaban haciendo el bien al quitar a los indigentes de las calles. Paralelismos con el juego del calamar. A medida que profundizamos, las similitudes entre Brothers Home y la serie son aún más perturbadoras. Deshumanización. Tanto en Brothers Home como en los juegos de la serie, las personas se reducen a números, eliminando su individualidad y humanidad. El factor espectáculo. En el juego del calamar, los ricos observan los juegos como entretenimiento. Onk Brothers Home no fue un espectáculo, sí fue una industria donde las vidas humanas eran mercancías para explotar. Sobrevivir a cualquier costo. En ambos casos, los individuos fueron forzados a adoptar un instinto de supervivencia extrema. Las víctimas de Brothers Home, como los concursantes de la serie, tuvieron que resistir abusos físicos y psicológicos para mantenerse vivos. Un futuro con lecciones. Hoy, el caso de Brothers Home sigue siendo un recordatorio de los peligros de ignorar a las poblaciones vulnerables. Corea del Sur ha avanzado mucho desde entonces, pero los ecos de este pasado oscuro aún resuenan en su sociedad. La popularidad del juego del calamar ha abierto conversaciones globales sobre desigualdad y explotación, y aunque no aborda directamente Brothers Home, su mensaje se alinea con las lecciones que debemos aprender de este caso real. Brothers Home y el juego del calamar son reflejos perturbadores de cómo las estructuras de poder pueden explotar a los más vulnerables. Mientras que uno es una tragedia real y el otro una obra de ficción, ambos nos muestran el costo humano de la desigualdad, la corrupción y la deshumanización. La historia de Brothers Home sirve como un recordatorio de que las sociedades, cuando buscan progreso a cualquier precio, pueden olvidarse de quienes más necesitan protección. Al mismo tiempo, la serie nos invita a reflexionar sobre cómo las injusticias sistémicas no son solo una cosa del pasado, sino problemas que persisten hoy en día.
Ambas narrativas nos desafían a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar los sistemas que perpetúan estas desigualdades y, sobre todo, a valorar la dignidad humana por encima de cualquier otra cosa.